Se acababa el curso escolar e iba a pasar el verano con mis padres. Como cualquier estudiante pobre, intenté ahorrar dinero en todo. Como no tenía vehículo propio, decidí hacer autostop. Antes de salir de la universidad participé en una fiesta estudiantil. Por eso solo podía salir por la tarde. Cuando llegué a la autopista, ya estaba oscuro. Pasaban pocos conductores. La mayoría iban solos o no llevaban pasajeros. Cuando ya había perdido toda esperanza, un camión se detuvo a mi lado. Me acerqué al conductor. Era un hombre de mediana edad y corpulento. Llevaba el pelo corto, barba y bigote en la cara, y el intenso bronceado de su lado izquierdo le hacía parecer un hombre que había pasado muchas horas conduciendo. «Buenas noches. ¿Puede llevarme a la ciudad?» «Sí. Póngase cómodo». «Muchas gracias», le agradecí. Pensé que no saldría de aquí esta noche. Me subí alegremente al asiento del copiloto y me acomodé. La cabina era bastante espaciosa para 2 personas, y el asiento del pasajero parecía bien habitado, como si alguien hubiera estado aquí recientemente. «¿Cómo te llamas?», preguntó mi nuevo amigo. Liam Allen», respondí. «Liam significa yo soy Ethan», murmuró el camionero. «¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y a dónde vas?» «Estoy estudiando cerca de aquí. Empezamos las vacaciones, decidí ir con mis padres», le expliqué. Entonces, inesperadamente para mí, pregunté: «Ah, ¿eres camionero?» «Sí, ¿por qué? ¿Se nota?» Ethan sonrió. «Y dime, había alguien más aquí, ¿verdad? Antes que yo... Parece que tenías un compañero contigo», murmuré un poco tartamudeando. El conductor frunció el ceño. Agarró con fuerza el volante con ambas manos durante un segundo. Luego fue como si dudara. Se relajó. Y tras pensárselo un poco, dijo: «No es asunto tuyo, chaval. Si quieres llegar sin problemas, cállate». Me quedé de piedra. ¿Me está amenazando? Estoy aquí sola con él. No hay nadie que me ayude. Es de noche y la carretera está desierta. Me puse cómodo, con la intención de pasar todo el viaje en silencio. Contemplando perezosamente el monótono paisaje, no me di cuenta de que me había quedado dormida. El despertar fue repentino. El coche rebotó, sacándome bruscamente de mi dulce letargo. «¿Qué es eso?», me pregunté. Mi nuevo conocido no contestó. Conducía con confianza el camión a gran velocidad. Sus fuertes manos agarraban el volante y una vena sobresalía en su sien. Me extrañó su aspecto, pero no me atreví a volver a preguntar. Me limité a comprobar el cinturón de seguridad. De la oscuridad de la noche, los faros del coche revelaron de repente una figura bajita. Era una chica, vestida con un elegante vestido rojo. Como si no se diera cuenta del peligro, caminó hacia nosotros sin apresurarse. De repente, Ethan aceleró y chocó contra la chica a toda velocidad. «¡Estás loco!», grité. «Cállate, tío, tú no sabes nada», me hizo señas el conductor loco, sin frenar ni un segundo. «¡La has matado!», grité con la voz quebrada. «¿Estás tan seguro de eso?», dijo Ethan en voz baja. Me quedé estupefacta ante sus palabras. «Está como una cabra», pensé. «Tenemos que salir del coche antes de que llegue a mí». Me di cuenta de que ser agresivo con él no era la mejor salida, así que decidí callarme y esperar una oportunidad para escapar. Seguimos conduciendo en silencio. Ethan seguía conduciendo a gran velocidad. Al cabo de unos minutos levantó la voz. «¿Crees que soy un asesino loco, eh? ¿Atropellar a una chica inocente de noche en la autopista?». Me callé, intentando no provocarle. ¿Te has preguntado alguna vez dónde apareció de repente una chica con un vestido precioso en una carretera desierta en mitad de la noche? ¿De qué demonios está hablando?, pensé. Y Georgie no le dio importancia. ¿Quién coño es Georgie? Mi paciencia empezaba a agotarse. Inspiré lentamente y apreté los puños para no estallar y decirle a aquel cabrón todo lo que pensaba de él. De repente algo rojo brillante se asomó por delante. «¡Es ella!». Me sentí extremadamente aliviado de que la chica estuviera viva. Mi cerebro se negaba a pensar con lógica. Las emociones tomaban el control. Pero el conductor del camión no iba a detenerse de nuevo.
Seguía conduciendo sin aminorar la marcha. ¡No! ¿Qué haces, loco de atar?, grité, agarrando el volante e intentando alejar el coche. ¿Qué haces? De alguna manera, Ethan sonaba asustado. Por un segundo centró toda su atención en el volante. Decidí aprovechar la oportunidad y, acercándome a él, pisé el pedal del freno con todas mis fuerzas. «¡No, no te atrevas!», gritó histéricamente mi compañero de viaje. Podía oír el miedo y la desesperación en su voz. Entonces todo sucedió muy deprisa. En cuanto el coche se puso en pie, la chica se transformó de repente. Como un animal, se irguió sobre 4 extremidades, con enormes garras en los dedos. Luego, a una velocidad increíble, corrió hacia nosotros. Cuanto más se acercaba, más claro veía su rostro. No era la cara de un humano. La boca estaba abierta en una sonrisa depredadora. Estaba llena de dientes afilados de los que goteaba saliva. Los ojos ardían con una luz roja como la de las lámparas. La nariz parecía más bien un hocico de cerdo. La criatura se acercaba rápidamente a nosotros. Mientras me recuperaba del horror, Ethan pisó a fondo el acelerador. El coche arrancó y se dirigió hacia el monstruo. Esta vez, sin embargo, no hubo sonido de impacto. En el último segundo, la chica, si es que podía llamarse así, dio un brusco salto. Se oyó un ruido sordo en el piso de arriba. «¡Está en el tejado! ¡Está en el tejado! ¿Qué he hecho?», latía en su cabeza. Mientras tanto, el coche cogía velocidad. Ethan me gritó: «¡Abajo! ¡Detrás de tu asiento!». «¿Qué?». «La pistola. ¿Sabes disparar?». «Sí, mi tío me enseñó. Es cazador». «Municiones en la guantera», Ethan ordenó. Hubo un fuerte estruendo arriba. Inmediatamente busqué en el respaldo del asiento y encontré una escopeta de 2 cañones. Abrí la guantera, saqué la munición y cargué el arma. «¡Prepárense!», oí la voz del conductor. «¿Para qué?». No lo entendía. De repente Ethan giró el volante. El coche patinó por inercia. En ese momento vi un monstruo que caía de mi lado. Tenía una garra en el retrovisor y con la otra rompió la ventana. «¡Dispara!», gritó el compañero de viaje. A pesar del miedo, me recompuse y disparé a la criatura. Al instante salió volando del coche. Ethan aceleró y nos alejamos a toda velocidad. No fue hasta el amanecer cuando comenzó su relato. Tenía un compañero llamado Georgie con el que conducían carga juntos. Anoche, los camioneros vieron a una chica. Se detuvieron. Georgie salió del coche. Ethan no pudo ver lo que pasaba abajo, pero oyó un grito desgarrador, luego el rugido de algo que no parecía humano. Luego vio al monstruo. Lo único que le salvó aquella noche fue su capacidad para reaccionar con rapidez. Cerrando la puerta, Ethan pisó a fondo el acelerador. Por el retrovisor, vio a la criatura corriendo tras él, con lo que quedaba de Georgie detrás. No hace mucho, un amigo se ofreció a llevar un coche de Santa Fe a Little Rock. No era un trabajo fácil, sobre todo porque yo vivía a pocas horas de Little Rock, así que acepté enseguida. Mi viaje empezaba mañana, y mientras dormía, cogía fuerzas y echaba un vistazo en el café local. No hace mucho, un amigo mío se ofreció a conducir un coche de Santa Fe a Little Rock. No era un trabajo fácil, sobre todo porque yo vivía a pocas horas de Little Rock, así que acepté enseguida. Mi viaje empezaba mañana, pero mientras tanto dormía hasta tarde, cogí fuerzas y eché un vistazo en un café local. Santa Fe es un paraíso para los turistas. Yo solo estaba de paso, así que no iba a quedarme mucho tiempo. Aún así, no pude resistirme y visité un par de lugares de interés. Paseando por Canyon Road, observé los productos de los artesanos locales. Al mismo tiempo, un par de adolescentes mexicanos caminaban no muy lejos de mí, hablando en español. Yo conocía el idioma, así que sin darme cuenta escuché su diálogo. ¿No te has enterado? Últimamente han desaparecido un par de niños y 2 adultos. Y nunca encontraron a nadie, dijo el primer adolescente. Quizá fue un desastre, un accidente, objetó el segundo chico. No, seguro que es la Llorona. Dicen que sale de caza todas las noches. Prefiere a los niños, pero tampoco le hacen ascos los adultos.
y a veces le gusta merodear junto a la carretera y esperar a que algún buen hombre la recoja. Y entonces, seguro que es hombre muerto. El primero no paraba. Y suele aparecer con un vestido blanco, aunque a veces puede ir vestida con harapos. Y también en sus manos puede tener un bebé. Y también... «Danu, cuentos de hadas», interrumpió el segundo chico, pero había una nota de incertidumbre en su voz. Discutieron durante todo el camino. Me reí con sorna de la superstición de los lugareños y me quedé un poco rezagado, contemplando las pinturas locales. El día se iba acabando poco a poco y decidí volver al motel. La noche era inquieta. El viento más fuerte aullaba afuera. «No necesitamos un huracán. ¿Cómo voy a mover el coche con este tiempo?», pensé con tristeza. Poco a poco empecé a quedarme dormido. Entonces oí un aullido a través del viento fuera de la ventana. Al principio pensé que era un animal. El sonido se hizo más cercano y poco a poco pude oír a una mujer llorando y lamentándose. Mirando por la ventana vi una figura de blanco cerca. Se acercaba lentamente. Parecía flotar en el aire. Sus sollozos se acercaban. Había tanta nostalgia, tanta tristeza. Quería ayudarla. Abrí la ventana dejando entrar a la extraña. «¡Aquí! ¡Estoy aquí!», la llamé. Cuanto más se acercaba, más clara veía su imagen. De dulce e indefensa, se transformó ante mis ojos en una muerta pálida con las cuencas de los ojos vacías. El cráneo sin vida estaba enmarcado por el pelo blanco que le llegaba por debajo de las rodillas. El vestido se transformó en harapos que colgaban por debajo de los pies y se arrastraban por el suelo. Observé hipnotizada cómo volaba hacia mí. Su llanto se hacía insoportable. Era como si me explotara la cabeza desde dentro. La figura vestida con harapos extendió sus huesudas manos hacia mí. Sentí que me rodeaban la cara. Luego bajaron hasta mi cuello. Me dejó sin aliento. Me desperté con un fuerte golpe en la puerta. «¡Camarera!», se oyó detrás de la puerta. «Estaba soñando», exhalo aliviada. «Anoche escuché las divagaciones de los chicos del barrio. Después de desayunar hice las maletas y salí. El día pasó volando. Me pasé todo el tiempo en la carretera, parando en gasolineras para repostar y comer. Empezaba a oscurecer. Abrí el mapa del navegador y busqué el motel más cercano. Resultó que hacía como 1 hora que había llegado y que no podría llegar al siguiente hasta dentro de 5 o 6 horas como muy pronto. Bueno, no había vuelta atrás. Decidí conducir hasta el final, sobre todo porque no quería dormir nada. Al menos dormiría en el coche. Estaba oscureciendo rápidamente. Era más de medianoche cuando sentí que mi nariz empezaba a picar. El camino hasta el motel era largo. Decidí dormir en el coche. Me detuve a un lado de la carretera para encontrar un lugar donde dormir. Después de conducir un poco más, encontré un lugar conveniente donde decidí aparcar. Una vez hecho esto, apagué el motor. Hacía frío por la noche en la zona, así que había metido en la maleta un par de mantas calientes y una almohada cómoda. Cuando subí al asiento trasero, la saqué e hice un sitio para dormir. No era una cama de motel, pero era mejor que nada. Me puse cómoda y me subí la manta hasta la nariz. Justo cuando empezaba a dormirme, oí un ruido a lo lejos. A pesar de la tranquilidad de la noche, era difícil distinguir de qué se trataba. Solo cuando empezó a acercarse me di cuenta de que era una voz de mujer. Cuando me di cuenta de que era el mismo llanto y lamento que había oído en el sueño, sentí un escalofrío. ¿De verdad ha venido a por mí?, pasó por mi mente. Mi mente se negaba a creer en nada sobrenatural. Nunca había creído en supersticiones ni en historias de fantasmas. Eran cuentos infantiles. Pero la realidad decía otra cosa. Mi oído no podía engañarme. Podía oír sus gritos de desesperación. Me entristecían el alma. Era como si toda la alegría hubiera desaparecido y solo quedara su dolor. Me tapé la cabeza con la manta y me quedé quieta, intentando ignorar los gritos de la llorona. Mientras tanto, ella se acercaba. No sé si podía sentirme o verme de algún modo. Lo único que pude hacer fue esconderme bajo la manta como un niño pequeño asustado del monstruo del armario. No sé cuánto duró. A mí me pareció una eternidad.
Los gritos del fantasma se oían fuera. Viajaba de un lado a otro. Apreté los dientes y me esforcé por ignorarlo. Poco a poco, todo empezó a calmarse. El llanto se fue alejando. Esta vez la llorona se quedó sin presa. Me quedé así hasta la mañana, cuando el calor en el coche se hizo insoportable. Me limpié rápidamente y seguí mi camino. Desde entonces, si cae la noche en la carretera, solo duermo en moteles. Viajaba de Oregón a Idaho. Era un verano caluroso y atravesaba una zona desértica. A lo largo de la carretera había praderas. No había pueblos ni casas solitarias. Había muy pocos coches en la carretera. Aún quedaban un par de días y me estaba aburriendo en la carretera. Las pernoctaciones en moteles tampoco aliviaban el aburrimiento. De vez en cuando, había gente botando en la carretera. Llevé a algunos de ellos. La mayoría me contaba su vida, a dónde iban o alguna historia sobre algún conocido. La mayoría de las veces eran historias monótonas que no me hacían sentir ninguna emoción. Pero esta vez fue diferente. Era mediodía. El sol brillaba con fuerza sobre mí. Pasaban paisajes monótonos y aburridos. De repente, entre las vistas de la estepa, una figura se perfiló en la distancia. Permanecía inmóvil, ni siquiera botaba. Cuando me acerqué lo suficiente para verlo, levantó lentamente la mano. Era un hombre alto, delgado y de mediana edad. Llevaba unos vaqueros raídos y una camiseta blanca, con una gorra de béisbol de colores brillantes sobre el pelo oscuro y corto. Reduje la velocidad y abrí las puertas. El hombre caminó en silencio hacia el coche, abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. Me sorprendió. No me preguntó a dónde iba, ni cómo me llamaba. Ni siquiera me saludó. Simplemente entró en el coche en silencio y cerró la puerta de un portazo. Buenas tardes. Decidí ser el primero en iniciar la conversación. Buenas tardes, se hizo eco mi extraño compañero de viaje. Me voy a Boise, ¿y tú? Yo también, respondió brevemente. Pensé que tal vez no le gustaba socializar. En cualquier caso, ya estaba sentado en el coche y no había motivo aparente para pedirle que se bajara. Nos pusimos en marcha. Pasaron unas horas. El hombre sentado a mi lado seguía en silencio. Antes me molestaban las conversaciones de mis compañeros de viaje, pero ahora el silencio me ponía tenso. Quería escuchar la radio. Encendí la primera emisora que encontré. Empezó a sonar una canción alegre y optimista. Involuntariamente empecé a dar golpecitos con los dedos en el volante y a zapatear al ritmo de la música. Mi acompañante seguía inmóvil. Tenía la mirada perdida. Sus fríos ojos azul grisáceo no expresaban nada. Todos sus músculos estaban relajados. Tuve la impresión de que a mi lado estaba sentado un muñeco que parpadeaba raramente. Me sentí incómodo. Quería deshacerme de aquel hombre extraño, pero no podía echarle sin más. Mientras tanto, terminó la canción y empezó el telediario de 1 hora. Tras informar de las principales noticias, el locutor empezó a leer un resumen de las noticias estatales. Hablaba de un hombre buscado. La noche anterior se había cometido un grave delito. Ocurrió a pocas horas de donde estábamos de paso. ¡Qué coincidencia! Espero que hayan cogido al culpable, pensé. Mientras tanto, el locutor informaba de que el culpable había escapado y daba una descripción suya. Era una coincidencia perfecta con mi compañero. Todo coincidía. Altura, complexión, color de ojos y pelo, ropa, ubicación. Lo recogí en la estepa, donde no hay nada, y tampoco hay coches. Sentí frío por dentro. Agarré con fuerza el volante. Un hilillo de sudor resbalaba por mi sien. Me enjugué la frente frenéticamente. Finalmente, tuve que desviar la mirada hacia el fugitivo. Me miraba fijamente. No había ninguna emoción en su rostro. Luego se estiró en una sonrisa espeluznante. Me horrorizó ver cómo el criminal sacaba lentamente un pequeño revólver de su cinturón. Me quedé mirando lo que ocurría sin saber qué hacer. No tenía nada con lo que defenderme. De repente el coche se puso cuesta abajo. Mientras miraba a mi compañero de viaje, el coche se salió de la carretera y cayó en un bache. Por suerte llevaba puesto el cinturón de seguridad. A diferencia del agresor, dejó caer el arma sorprendido.
Era difícil ver algo en medio del caos. Pensé, teléfono. Lo busqué a tientas en el bolsillo del pantalón y lo agarré con fuerza para no perderlo. Parecía eterno. Dimos varias vueltas de campana. Perdí de vista a mi compañero de viaje. Finalmente, el coche se detuvo boca abajo. Intentando no hacer mucho ruido, examiné cuidadosamente el interior. El agresor estaba inconsciente. Tenía la frente destrozada. El revólver no estaba por ninguna parte. O se había caído en alguna parte, o se había desprendido en la caída. Me desabroché los cinturones de seguridad lo más silenciosa y rápidamente posible y salí por la ventanilla de la puerta. Una vez fuera, lo primero que hice fue llamar al 911. Les dije que tenía un fugitivo en camino conmigo. Les di nuestra ubicación. Mientras iban de camino, salí del agujero y me alejé a una distancia segura. Más tarde serví como testigo de cargo en el juicio de mi espeluznante compañero de viaje. Lo encerraron durante mucho tiempo por un crimen que había cometido el día anterior. Y ya no acepto pasajeros ocasionales.